Cordial saludo para todos. Mi nombre es Mateo Gonzalo Sayel Flores y les voy a hablar sobre los ensayos de laboratorio en materiales. Los ensayos de materiales permiten determinar y medir las cualidades físicas y mecánicas del terreno, con el objetivo de proyectar y edificar construcciones seguras y eficientes. Estos a su vez nos permiten hablar sobre la caracterización del suelo, como determinar su origen, textura, composición y clasificación. También conocer parámetros básicos como gravedad específica, humedad natural, límites de Atterberg y granulometría. Para evaluar su comportamiento mecánico debemos considerar la resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad y asentamiento y su capacidad de soporte. Para el diseño de cimentaciones y pavimentos debemos establecer la capacidad portante del suelo para evitar fallas en dichas cimentaciones, así como seleccionar y controlar materiales de sublazantes, subbase y base granular en nuestras estructuras de pavimento. Para la previsión y comportamiento en obra, debemos estimar cómo variará el suelo ante cargas, cambios de humedad o tiempo, así como prevenir problemas como asentamientos diferenciales, expansividad o licuación. Por último, tenemos el control de calidad en campo y laboratorio, lo cual nos permite verificar que los materiales cumplen con las especificaciones de la norma del INVIAS, ASTM, entre otros, así como asegurar que los suelos empleados en rellenos o estructuras cumplan con la densidad y resistencia requeridas. En esta presentación nos enfocaremos en la obtención de los parámetros mecánicos tanto de suelos como de rocas, que ensayos como el corte directo nos permiten conocer de ellos. Aparte de él tenemos ensayos triaxiales, ensayo de consolidación, penetración con cono, penetración estándar, ensayo de pala y cizalla de hélice, ensayo presiómetro y el ensayo de placa de carga. El ensayo triaxial mide la resistencia al corte, la rigidez y posibilita el control de los esfuerzos de celda y la presión de poros. Es el ensayo que más se puede adaptar para adquirir parámetros de diseño y comportamiento en condiciones drenadas o no drenadas. Ensayo de consolidación, o también conocido como ensayo edométrico, determina la compresibilidad y la velocidad a la que se consolida, ya sea el coeficiente de consolidación, índice de compresibilidad, asentamiento previsto mediante el uso de aumentos unidimensionales en la carga sobre una muestra saturada, es fundamental para la predicción de asentamientos. Ensayo de penetración con cono. Este es un ensayo que se realiza in situ y consiste en empujar un cono instrumentado. Proporciona resistencia de punta, fricción lateral y mediante sensores parámetros para calcular la densidad relativa, la fricción efectiva y los perfiles estratigráficos, frecuentemente empleado para la caracterización rápida in situ. Ensayo de penetración estándar. Es un ensayo dinámico de sondeo que ofrece la cifra de golpes, la cual se emplea como indicador de índice de densidad, consistencia, y para correlaciones empíricas entre resistencia, capacidad portante, ampliamente difundido y útil en las fases iniciales. Ensayo de pala o cizalla de hélice. Es una prueba in situ para calcular la resistencia no ordenada en arcillas blandas saturadas. Es un procedimiento rápido y barato para terrenos cohesivos. Ensayo presiómetro. Es un ensayo in situ que infla un manguito al interior de un sondeo para calcular la relación entre tensión y deformación en el terreno. Ofrece módulo de deformación in situ y presión límite para diseñar pilotes y muros. Ensayo placa de carga. Es una prueba de campo con el fin de determinar la rigidez, colapso local y la capacidad portante, así como los asentamientos bajo una carga impuesta a través de una placa. Es muy útil para la validación de zapatas a poca profundidad. Ahora veremos algunos ensayos que nos permiten determinar y obtener los parámetros mecánicos en rocas. Entre los más conocidos tenemos la resistencia a la compresión uniaxial, el ensayo brasileño, que es un método para determinar la resistencia a la tracción de materiales frágiles, ensayo de carga puntual, ensayos triaxiales consolidados y ensayos de durómetro o martillo Smith. Ensayo de resistencia a la compresión uniaxial. Es una prueba de compresión en muestras cilíndricas para determinar la resistencia uniaxial
a compresión de la roca intacta, un parámetro clave en mecánica de rocas que puede emplearse para clasificaciones y dimensionamiento. Ensayo brasileño. Es un ensayo indirecto para calcular la resistencia a la tracción de una roca por medio de la compresión diametral de un disco. Se utiliza mucho debido a que es complicado medir la tracción directa en las rocas. Ensayo de carga puntual. Es un ensayo de índice rápido, ya sea en campo o laboratorio, que proporciona un índice de resistencia puntual y este se correlaciona con la resistencia y la compresión inercial, cuando se requieren estimaciones rápidas para testigos o bloques. Ensayos triaxiales consolidados. Para investigar el comportamiento de las rocas bajo condiciones de fricción interna y estados triaxiales, se emplean triaxiales especializados, que son útiles para analizar el efecto de confinamiento y la fragilidad ductilidad. Ensayos de durómetro o martillo Smith. Es una prueba de índice no destructiva que facilita la estimación de la resistencia a compresión y homogeneidad en campo. Es útil para clasificaciones y correlaciones rápidas. Hablaremos sobre el ensayo de consolidación unidimensional y cómo a partir de sus resultados podemos encontrar parámetros relacionados con el mismo. Comenzaremos por conocer qué es el ensayo de consolidación unidimensional, también conocido como ensayo edométrico. Es una prueba de laboratorio que se emplea en la mecánica de suelos con el propósito de analizar cómo un terreno fino, en particular un suelo arcilloso, reacciona a la compresión y la consolidación al aplicarle una carga vertical, limitando las deformaciones laterales, así como también establece la conexión entre la deformación del terreno y la presión de carga, así como el ritmo de consolidación. Uno de los parámetros que podemos obtener a partir de sus resultados es el coeficiente de compresibilidad, el cual es un parámetro que mide la variación de deformación o bien sea el cambio de volumen específico de un suelo frente a un incremento de esfuerzo vertical aplicado. Es decir, qué tanto se deforma una muestra de suelo saturado cuando se le aplica una carga vertical adicional en condiciones de drenaje unidimensional. Este se calcula a partir de una curva donde se evalúa el índice de vacíos versus el esfuerzo efectivo. Otro de los parámetros obtenidos a partir de este ensayo es el coeficiente de consolidación secundaria. Es un parámetro que describe la deformación adicional del suelo que ocurre después de que la consolidación primaria ha finalizado. Durante la consolidación primaria, la deformación ocurre por la expulsión de agua intersticial bajo carga. Una vez terminado este proceso, el suelo sigue deformándose lentamente debido a la reacomodación interna y deslizamiento de partículas sólidas, ya sean arcillas principalmente. Esta deformación lenta y progresiva se llama consolidación secundaria y su velocidad se mide con el parámetro CA. También se puede determinar en la parte lineal la curva de deformación versus el logaritmo del tiempo posterior a la consolidación primaria. La relación de sobreconsolidación es otro de los parámetros obtenidos de este ensayo, el cual indica el historial de esfuerzos que ha experimentado el suelo comparando el esfuerzo de preconsolidación con el esfuerzo efectivo actual. El esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo efectivo vertical que un suelo ha soportado en su historia geológica o de carga. Se obtiene a partir de la curva aplicando los métodos gráficos como el de Casagrande. Se traza la curva de compresibilidad, se localiza el punto de la curvatura máxima y se dibujan las tangentes y bisectrices para determinar este esfuerzo. A continuación tenemos las curvas de compresibilidad y consolidación primaria secundaria. En la curva de compresibilidad se puede observar cómo varía el índice de vacíos con el esfuerzo. El punto rojo indica el esfuerzo de preconsolidación, clave para calcular la relación de sobreconsolidación. La pendiente de los ramos define el coeficiente de compresibilidad. En la parte derecha tenemos la curva de consolidación primaria secundaria.
la cual muestra la deformación en el tiempo. La parte inicial corresponde a la consolidación primaria y el tramo recto final es la consolidación secundaria, cuya pendiente es el coeficiente CA. En resumen, podemos decir que la facilidad con la que el suelo se deforma bajo carga queda reflejada en el coeficiente de compresibilidad, mientras que el coeficiente de consolidación secundaria está relacionado con el reacomodo estructural. La relación de sobreconsolidación posibilita el reconocimiento de la historia de los esfuerzos del suelo, mientras que la preconsolidación es esencial para el estudio de asentamientos. En conclusión, podemos decir que el ensayo posibilita anticipar la extensión y la rapidez de los asentamientos que experimentará un terreno con cargas externas, lo cual es esencial para diseñar cimentaciones y estructuras. Los suelos arcillosos, por tener una poca permeabilidad y una gran cantidad de agua en sus poros, son los que tienen más posibilidades de consolidarse, según lo que indican los resultados. El ensayo evidencia que la consolidación no es inmediata. Primero se produce una lenta disipación de la presión de poros y después la reubicación de las partículas sólidas, lo cual explica los asentamientos a través del tiempo. Modelar los asentamientos primarios y secundarios en circunstancias reales de construcción es posible una vez que se cuentan con los parámetros obtenidos: coeficiente de compresibilidad, coeficiente de consolidación e índice de compresión. La prueba valida la relevancia de reconocer el historial de esfuerzos del suelo, preconsolidado o normalmente consolidado, porque este determina hasta qué punto se ascenderá el suelo bajo nuevas cargas. El ensayo de consolidación unidimensional brinda información crucial para prever y regular asentamientos, previniendo así dificultades en términos estructurales en infraestructura y construcciones. Esta presentación se realiza con base en investigaciones y resultados suministrados por base de datos especializadas y normas vigentes que avalan los ensayos que aquí se han mencionado. Y recuerden la importancia de conocer los parámetros mecánicos de los materiales, para así tener un diseño seguro de estructuras, prevención de riesgos geotécnicos, obtención económica, interacción suelo-estructura y planificación y sostenibilidad, para garantizar la estabilidad, seguridad económica de las obras de ingeniería. Muchas gracias.